Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo webinar que organizamos desde el Departamento de Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías de Quatre Casas, que en esta ocasión va a centrarse en el análisis de las principales cuestiones legales vinculadas al uso publicitario de las redes sociales. Para ello, los ponentes vamos a ser pues Jorge Monclús, asociado y del área de propiedad intelectual y nuevas tecnologías de Quatre Casas, y Albert Agustinoy, que nos está hablando, socio del mismo área. Pretendemos, como es habitual, que estos webinars sean lo más útiles e interactivos posibles. Precisamente para eso, si a lo largo de la exposición se suscita alguna duda, tenéis alguna pregunta que creéis que pueda ser relevante para el desarrollo de la sesión o para vuestro conocimiento, no tenéis más que enviarnos vuestras preguntas a la dirección que aparece en esta slide, en webinars@cuatrequesas.com, y la idea será intentar contestar a todas las preguntas posibles al final de la presentación. Sin más dilaciones, vamos a entrar al estudio, como os he dicho, de la problemática legal vinculada a las redes sociales y a su uso con ánimo publicitario. Precisamente para eso, lo primero que debemos hacer es ser conscientes de qué entorno tecnológico se da a día de hoy respecto al uso de Internet, respecto al uso de las redes. Tengamos en este sentido en cuenta que la tecnología y la forma en la que los usuarios y, por tanto, potenciales destinatarios de mensajes publicitarios en Internet, pues ha evolucionado muchísimo, cambiando de un modelo estático, tal y como se ha venido conociendo la web 1.0, a un modelo mucho más participativo y dinámico, como es el modelo de la web 2.0. Tengamos también en cuenta que estos modelos es relevante compararlos teniendo en cuenta que gran parte de los textos legales que se aplican a la actividad publicitaria en Internet y en redes sociales nacen hace años y en un contexto de uso de la red pues claramente más cercano al modelo de 1.0 que al actual uso que se hace del mismo, como es la web 2.0. ¿Cuáles son las principales diferencias y, por tanto, cuál es el contexto en el que se da actualmente el uso de la web? Pues debemos partir de la base que originalmente Internet era una red unidireccional, en el que el titular de la página web, del sitio web, ofrecía a sus usuarios los contenidos por sí mismo, de forma unilateral, sin que los usuarios pudieran participar en la generación de estos contenidos, sino siendo meros consumidores pasivos, meros lectores de las correspondientes contenidos, sin que esto, evidentemente, permitiera una gran comunicación, una gran interacción entre esos usuarios y el propio titular del sitio web en cuestión. A día de hoy, si pensamos tanto en una página informativa, como en una página de un medio de comunicación, como en una página vinculada a una oferta de productos o servicios, ya no es el titular de esa página el que ofrece únicamente los contenidos, sino que los propios usuarios interactúan entre sí a través de comentarios, a través de críticas, a través de revisiones, y por tanto el envío de la información se convierte en multidireccional y ya no es unidireccional.
En un sentido parecido, tengamos en cuenta que, a diferencia de los primeros usos que se hacía de Internet, en el que el consumidor no era más que como digo, un usuario pasivo, una persona que elegía de un catálogo estático sin interrelacionarse con el propio oferente de los productos o servicios o con otros usuarios o consumidores, como digo, se ha evolucionado hacia la fórmula conocida como de la figura del prosumidor. Es decir, los consumidores ya se convierten también en productores de contenidos. Precisamente sus comentarios en redes sociales, sus comentarios o críticas al producto en la propia página web en la que se esté ofreciendo, etcétera, les convierte en les otorga un papel activo de participación en el proceso de consumo y de generación de contenidos en la web, de modo que se abre el campo de participación, como digo, pasando no solo de un productor de estos contenidos, sino de múltiples productores de tales contenidos. En un sentido parecido, de tenerse en cuenta que originalmente la web estaba basada en un sistema de formato único. Utilizábamos la web exclusivamente en formato texto, o principalmente en formato texto. Si bien se podía combinar con imágenes, se podía combinar con, como digo, algún vídeo limitado. A día de hoy estas limitaciones de formato ya no existen y, por tanto, la manera en que los consumidores utilizan Internet ya no es solo en forma de generación de contenidos de texto, sino también de imagen, de vídeo, de audio, etcétera. Es decir, a día de hoy estamos en un entorno técnico mucho más rico que permite que los distintos formatos de reproducción de contenidos se puedan ofrecer de forma rápida y, por tanto, mucho más interesante en cuanto a su consumo. Por último, debemos tener en cuenta que en un entorno de web 1.0, en un entorno de uso hace unos 15 años de Internet, la gran mayoría de los contenidos eran propiedad de alguien. Los contenidos de un periódico pues eran propiedad de ese periódico. A día de hoy este modelo ha saltado por los aires y, precisamente, esa capacidad de generación multidireccional de contenidos de multiformato y de unos consumidores que se convierten en autores, en coautores de esos contenidos, a lo que conduce es un régimen general de apertura del sistema para que la circulación de la información sea mucho más fluida y, por tanto, estemos hablando de un entorno mucho más dinámico en cuanto al uso y distribución de la información. ¿A qué ha conducido esto? Pues ha conducido precisamente al fomento y al éxito de lo que hemos conocido como las redes sociales. Las redes sociales, de hecho, se han convertido en plataformas de comunicación que han conocido un éxito pues realmente excepcional. Como podéis ver en algunos de los ejemplos incluidos en esta slide, estamos hablando de millones y millones de usuarios que simultáneamente intercambian información, opiniones y elementos de información a través de esas redes de contactos que van tejiendo a medida que van utilizando Internet. Evidentemente, este carácter pues capilar, multiformato, abierto, no ha pasado desapercibido a las marcas y, de hecho, las redes sociales se han convertido en un elemento esencial para que las empresas y las marcas en general lo utilicen como entorno de desarrollo de sus actividades promocionales. Por tanto, a día de hoy es impensable considerar una campaña publicitaria que no tenga su arranque o que no tenga eco en un perfil, en el perfil corporativo de la compañía que lo lanza en una determinada red social. Y el eco que consigue es realmente inaudito si se tiene en cuenta cómo podía haber sido esa misma campaña sin contar con esta plataforma. Precisamente
Por esa razón, las redes sociales, como se indica, se han convertido en un triunfo épico, en un elemento que no puede evitar su utilización las empresas, porque a día de hoy ya se ha convertido en una realidad absolutamente imprescindible para la promoción publicitaria. Sin perjuicio de eso, evidentemente, el mal uso de las redes sociales en un entorno publicitario tiene también unas consecuencias inmediatas y quizá más devastadoras que el entorno publicitario o los medios publicitarios más tradicionales. Dejad que os dé un ejemplo. Pensad, por ejemplo, en este tuit. Este tuit que lanzó Joan Rivers, una actriz estadounidense, promocionando el iPhone 6, ¿no? En 2014. Diríamos que no tendría ningún problema y que se podría considerar, oye, como una forma inteligente de hacer publicidad en una red social de un nuevo lanzamiento tan importante como era el nuevo modelo de iPhone para Apple. El problema que tuvo esta campaña es que cuando Joan Rivers publicó este tuit, resulta que llevaba 2 semanas muerta y por tanto lo que inicialmente debía convertirse en una campaña pues de éxito, en un ejemplo de vinculación de una celebridad con esto, se convirtió en una situación ridícula que dio lugar, pues como podéis ver, a numerosos tweets en los que la gente se reía abiertamente del anunciante, ¿no? Decía, oye, resulta que Joan Rivers ha vuelto de entre los muertos para publicitar a través de su Twitter el iPhone. Y otro dice, oye, es que ahora ya entiendo lo del cloud. Esto es que estaba en el cielo esta mujer y ha vuelto para hacer publicidad de esto. Y incluso otro dijo, se espera una rueda de prensa conjunta de Joan Rivers y Steve Jobs para presentar el siguiente modelo, ¿no? Evidentemente, lo que en otro entorno no hubiera sido posible o no hubiera podido ocurrir, pues evidentemente a lo que ha conducido es que en un entorno tan dinámico y tan capilar como las redes sociales, el mensaje publicitario debe ser muy mesurado, debe ser adaptado a las exigencias legales precisamente para evitar un golpe inmediato como el ejemplo que os estoy mencionando o otros múltiples que existen. Precisamente por eso, de lo que debemos partir desde el punto de vista a nivel legal, es precisamente de la consideración del régimen legal que debe aplicar a las redes sociales. Tened en cuenta que las redes sociales, al prestarse a través de medios electrónicos y, por tanto, encuadrarse dentro de los servicios denominados de la sociedad de la información, estarán sometidos, en primer lugar, a la normativa aplicable a estos servicios, a la Ley 34/2002 de regulación de este tipo de servicios. A su vez, estas plataformas estarán también reguladas a través de su propia normativa, la normativa que establece el propio operador de la red en cuestión, que debe establecer un sistema lo más fiable posible para, de alguna manera, garantizar el mantenimiento de un control sobre esta utilización de estos medios, impuesto a través de su propia autorregulación. Pero si de lo que estamos hablando es de unos usos publicitarios, más allá de estos dos círculos concéntricos, debemos tener en cuenta que existen otros ámbitos normativos a tener en cuenta. Evidentemente, la normativa publicitaria, la normativa de protección de datos, la normativa de protección de los derechos de imagen de las personas que aparezcan en las campañas publicitarias o en los elementos publicitarios vinculados a este ámbito. Con lo cual, deberemos conocer toda esta normativa, así como la aplicable a otras áreas para poder, de alguna manera, asegurarnos el adecuado cumplimiento de la normativa aplicable cuando desarrollemos una campaña en cuestión. Precisamente a continuación, Jorge lo que pasará a comentar será ya el análisis de la normativa publicitaria específicamente dirigida a las redes sociales. Gracias, Albert.
Centrándonos en el ámbito publicitario, concretamente en la publicidad que comentabas, la primera cuestión que debemos tener en cuenta es la definición de publicidad que la normativa española, que en este caso la Ley General de Publicidad, nos da. Y la Ley General de Publicidad establece que es publicidad toda forma de comunicación realizada en el ejercicio de una actividad comercial con el fin de promover de forma directa o indirecta la contratación de bienes o servicios. Esta es la definición con la que contamos a día de hoy. La pregunta aquí que surge es ¿qué hacen las empresas a través de sus redes sociales corporativas? Pues lo cierto es que con esta definición que tenemos en las manos, la verdad es que encaja las actividades que realizan las redes sociales, las empresas a través de las redes sociales encajan dentro de la definición de publicidad. Además, el artículo 8 de la Ley General de Publicidad recoge la definición de anunciante. Habla como vemos ahí, es anunciante la persona natural o jurídica en cuyo interés se realiza la publicidad. Por tanto, lo que resulta de estas dos definiciones que hemos comentado es que será de aplicación la legislación publicitaria a las actividades promocionales que realicen las compañías a través de las redes sociales. Pero lo cierto aquí es que no solo las empresas promocionan sus productos a través de las redes sociales, sino que contamos con otros actores que también participan en las redes sociales. Como vemos aquí, en efecto, están las marcas que cuentan con sus perfiles corporativos para promocionar sus productos y sus servicios, pero también contamos con los usuarios. Los usuarios en ocasiones también realizan publicidad, también comentan de alguna forma los productos, incentivando mediante esta forma la compra de un determinado producto o de un determinado servicio de una marca. Otro de los principales actores que contamos en el ámbito de las redes sociales son las celebrities, que habitualmente pues promocionan a través de sus perfiles oficiales, pues promocionan a sus patrocinadores, por ejemplo, futbolistas, actrices, modelos, utilizan sus propias redes sociales para, en efecto, hacer publicidad de compañías y los productos o de sus servicios. Y por último, contamos con un último elemento que también en los últimos tiempos ha cobrado una importancia, que son los influencers. Son estas personas muy activas en las redes sociales, que cuentan con numerosos seguidores y que lo cierto es que tienen cierta credibilidad en un determinado tema y tienen una capacidad de generar opiniones y reacciones en las redes sociales. Y en ocasiones lo cierto es que contando con la definición de publicidad que comentábamos antes, pues también realizan publicidad en las redes sociales y estarán sujetos a los principios que comentaremos más adelante. Volviendo a las actividades que realizan en este caso las celebrities, nos encontramos con un tema, con una problemática de gran actualidad, y es la problemática de la publicidad encubierta. Vemos aquí algunos ejemplos, en este caso de futbolistas que hace ya algún tiempo, pues a la izquierda vemos a un tuit de Álvaro Arbeloa que comentó comentó un determinado juego de una marca de bebidas, que curiosamente era un tuit idéntico, lo publicó David Villa el mismo día, que es prácticamente la misma frase. Y por otro lado, a la derecha, vemos un tuit de Andrés Iniesta, ya de hace unos años, en el que un día también pues, comentaba que le gustaba los anuncios de una determinada marca de cervezas. La pregunta que surge aquí es si estos tweets son tweets publicitarios, si estamos ante publicidad a través de las redes sociales. Y lo cierto es que con la definición que comentábamos, pues todo apunta a que sí que nos encontramos ante tweets publicitarios. Por aplicación entonces del artículo 9 que veíamos, los anunciantes tienen la obligación de desvelar inequívocamente el carácter publicitario de sus anuncios. Y en estos tres ejemplos que vemos en pantalla ahora mismo, pues no parece que lo hicieran, en este caso, ni DAM ni Sunny Delight, parece que desvelaran ese carácter publicitario de los tweets que realizaron los futbolistas en ese momento. La pregunta aquí es obvia, ¿estamos ante supuestos de publicidad encubierta? Se trata, pues la verdad es que es un tema muy complejo, no tenemos jurisprudencia, tampoco contamos con resoluciones de autocontrol sobre este tema y tenemos que ir a otros ejemplos, en este caso en el Reino Unido. En
son ejemplos del 2013 en los que hubo dos resoluciones de la Advertising Standard Authority, la ASA, el equivalente a autocontrol en el Reino Unido, y en los dos supuestos, en las dos resoluciones, el protagonista era el mismo, era el futbolista Wayne Rooney. El primero, en el tuit de la izquierda, lo publicó a comienzos de año, el día 1, y publicó directamente esta frase: "My resolution to start the year as a champion and to finish it as a champion". Y puso un par de links a la campaña de Nike. En este caso, tras una denuncia de un particular, la ASA, la Advertising Standard Authority, entendió que estábamos ante un supuesto de publicidad encubierta de Nike, ya que a su juicio no quedaba claro que estábamos ante un tuit, un contenido publicitario, y ordenó, en este caso, ordenó identificar los tweets posteriores que realizara Nike con un elemento, identificarlos publicitariamente con el hashtag AD, con el fin de que efectivamente no estuviéramos ante publicidad encubierta y pudiera identificarse el tuit como publicitario. El ejemplo que tenemos a la derecha es un tuit que hizo unos meses más tarde también Wayne Rooney, en el que vemos que además de la frase que a él se le ocurrió, digamos, añadió la foto oficial de la campaña On the Turf de Nike, que cuenta con el logo que vemos ahí abajo a la derecha, y además en el propio tweet incluyó la cuenta oficial de Nike Football. Para la ASA, que también tuvo que analizar este tuit a raíz de una denuncia también de un particular, en este caso concluyó que no estábamos ante un supuesto de publicidad encubierta, ya que el consumidor, lo que entendía es que el consumidor medio contaba con suficientes elementos para entender que efectivamente el tuit de Wayne Rooney, el segundo tuit de la derecha, era un tuit publicitario. Y no era preciso identificarlo con el hashtag AD, sino que por el propio contexto y los elementos que aparecían en el mismo, el consumidor, el receptor, el seguidor de Wayne Rooney, podía fácilmente comprender que estábamos ante un tuit publicitario. Como vemos, se trata de supuestos complejos, no siempre son fáciles, y la verdad es que hay que ir caso por caso para ver hasta qué punto estamos o no ante publicidad encubierta. Pues bien, hablábamos de que estábamos hablábamos de que la normativa publicitaria aplica a las redes sociales cuando estamos dentro de la definición de publicidad. En este caso, aplicarán los mismos principios que aplican a la publicidad realizada por otros medios. En el mundo offline tenemos una serie de principios establecidos en la Ley General de Publicidad, la Ley de Competencia Desleal y en legislaciones y en regulaciones concretas sectoriales. Pues bien, esos mismos principios resultarán de aplicación a toda publicidad que se realice a través de redes sociales. Entre ellos, pues cabe citar el respeto a la dignidad de las personas. Este principio, recogido en la propia Ley General de Publicidad, adquiere especial atención por lo que respecta a la publicidad machista o la publicidad vejatoria hacia la mujer. Estas dos cuestiones deben tenerse muy en cuenta cuando estamos ante contenidos publicitarios a través de las redes sociales. También es importante destacar la protección de los menores. Hay que tener especial precaución cuando un producto o un servicio concreto se dirige a los menores y deberán extremarse en este caso las precauciones. Y por último, pues también la publicidad, la prohibición general que recoge la ley de publicidad en el ámbito, recoge la prohibición de la publicidad subliminal, también la publicidad denigratoria, desleal, etcétera. Y en general se trata de evitar cualquier publicidad engañosa o que pueda generar un engaño al consumidor. El ejemplo aquí que también contamos en el tema de las promociones que se realizan a través de las redes sociales. Deberán cumplirse los mismos requisitos que se cumplen o que se siguen en el mundo offline. Pues la promoción que se realiza a través de las redes sociales deberá contar con sus propias bases para la promoción, deberá abonarse el impuesto correspondiente, etc. El mismo ámbito regulatorio que aplica al mundo offline deberá aplicarse y seguirse en el mundo online. Y ahora paso la palabra a Albert, que va a continuar con el ámbito de la protección de datos. Muchas gracias, Jorge.
como podemos comprobar en nuestro día a día, hay muchos usuarios que al utilizar las redes sociales no son realmente conscientes del entorno en el que se mueven y cómo, por tanto, están publicando o utilizando los contenidos a los que están accediendo. Como ejemplo, o como primer ejemplo, os incluyo la conversación real entre un padre y un hijo en Facebook, en el que el padre se pensaba que Facebook de hecho era Google y por tanto en su muro empezó a buscar dónde puedo comprar cacerolas para preparar pollo y el hijo le respondía, papá, que esto no es Google, papá, que esto no es Google, hasta que al final el hijo desesperado pues le dijo dónde comprar las dichosas cacerolas, pues de alguna manera para terminar con el bochorno de ver el padre cómo no sabía utilizar Facebook. Algo parecido ocurrió, de nuevo seguimos con las relaciones paterno-filiales, en el cambio que realizó una señora de su estado en Facebook. Apareció de golpe como soltera y su hijo le dijo, mamá, ¿cómo es que apareces como soltera? ¿No te habrás divorciado? Y ella le respondió, pues ahí va, se me olvidó comentártelo, ¿no? Con lo cual, la conclusión que podemos sacar de esto es que cuando estemos utilizando las redes sociales con fines publicitarios, debemos tener en cuenta que los usos que se puedan hacer de la información que se obtenga de usuarios, etcétera, muchas veces será de usuarios que corremos el riesgo de que no sean plenamente conscientes de la exposición que están dando a sus circunstancias o datos personales. Y por tanto, hay algunas cuestiones a tener en cuenta en la estructuración de campañas publicitarias utilizando redes sociales que, como digo, hay que considerar desde el punto de vista de protección de datos. Lo primero es, partiendo de una obviedad, que la normativa de protección de datos personales es plenamente aplicable al ámbito de las redes sociales. No decimos nada nuevo si tenemos en cuenta que por dato personal se entiende incluida pues, cualquier información relativa a una persona física identificada o identificable, incluyendo pues, cualquier tipo de información gráfica, fotográfica o de cualquier otro tipo relativo a esas personas físicas. Y por tanto, debemos tener en cuenta que cuando se realice una campaña publicitaria en la que haya pues un uso o una interacción bastante significativa con los miembros de la red o los consumidores que están adscritos o conectados al perfil de la marca en cuestión, habrá que tener en cuenta que la recogida y uso de la información que se pueda generar de esa campaña podrá identificarse como unos datos personales. Siempre que, insisto, pues el hashtag o el nombre del correspondiente perfil o la imagen del correspondiente perfil permita identificar a la persona en cuestión. Por ejemplo, en Twitter mi alias es Yonitsuga, que resulta que es Agustinoy al revés. Pues evidentemente en este caso hay una posibilidad de identificación sin hacer un gran esfuerzo de desencriptado para identificar de qué se trata. En un sentido parecido, pues las imágenes pues constituirán como elementos susceptibles de estar sometidas a la normativa de protección de datos cuando se pueda identificar a los que aparecen en esa imagen. Por el contrario, las imágenes pixeladas o de baja resolución en las que realmente no se puede llegar a esa identificación, pues no estarán sujetas a las restricciones que puedan seguir de esta normativa. En un sentido parecido, también como las empresas que vayan a desarrollar campañas publicitarias a través de las redes sociales deben tener en cuenta, como os he dicho, que no se tratan de un ámbito no regulado
o no sometido a la normativa de protección de datos. No constituye una fuente accesible al público y, de hecho, los propios perfiles y, por tanto, las propias plataformas de interacción entre esas marcas y sus usuarios constituirán ficheros en el sentido de la normativa de protección de datos. Esos perfiles se han caracterizado o se pueden caracterizar como micrositios web en los que se utiliza precisamente esa visibilidad para la recogida de datos de usuarios o consumidores interesados en ese producto, en ese servicio o en esa marca en cuestión. Por tanto, es relevante tener en cuenta que cuando se realicen campañas publicitarias de las que posteriormente se quiera extraer información para seguir relacionándose con el consumidor, con los participantes en esa promoción o en esa campaña en concreto, deberá tenerse en cuenta que probablemente se estará sujeto a la normativa de protección de datos y, por tanto, se estará sujeto a los límites y condiciones que establece dicha normativa. Creemos que este es un buen resumen de las principales cuestiones del ámbito publicitario en redes sociales. Evidentemente, lo que hemos intentado es hacer un resumen de las cuestiones más interesantes, pero seguro que existen algunas dudas sobre este aspecto. En este sentido, durante hemos recibido mensajes en los que, por ejemplo, en mi caso me preguntan cuántos años tengo y si estoy casado. Pues tengo 43 años y efectivamente estoy casado. A Jorge Monclús le preguntan cuándo le entregarán el Maserati que ha encargado hace un mes, para lo cual pues le paso la palabra. Sí, gracias, Albert. Una gran pregunta. Me alegro que me la hagan porque me viene con las units de socio. Van todas en el pack y cuando me den las units de socio el Maserati va en el pack conjunto. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más, Albert? Desgraciadamente hay bastantes más, pero desgraciadamente parece que no tenemos tiempo para responderlas. En cualquier caso, os emplazamos para el próximo webinar, que será el 29 de febrero del año 2017 y que será sobre los primeros pasos del hombre en Marte. Os agradecemos la participación y, en cualquier caso, estamos a vuestra disposición en los datos de contacto que podéis ver en esta pantalla y esperamos que os haya sido de provecho y esperamos contar con vuestra presencia en el próximo webinar que celebremos. Muchísimas gracias por todo y buenas tardes.